Señor es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey. Él nos salvará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, nuestro tema de este día es fomentar una economía humana y solidaria. Yaña henduman ba echa para la oyero viabala y riqueza rente. Hanaimandu ay bañan de yarareje mo opa. Pia la lectura es fácil de leer. Resulta que ya le comió, ¿verdad? Riqueza, ya pensamos estamba, no precisamente ya de salvar, sino a veces pensamos usufructuar, gozar de la riqueza en forma egoísta. Y el rico, por ejemplo, el Pulón se condenó porque no veía al pobre que estaba en su puerta. Pea la ñane problema la mundo ve. A Paraguay ni qué decir, porque Jesaray lo mitad la donde ya había oyeron vivienda y plata y poderes, puede ser poder del dinero, poder político, poder social, hasta poder intelectual, todos son poderes. Y los padres de familia, con la madre tiene también una autoridad. No se van a olvidar los hijos, al contrario. Y entonces, dado que es nuestro tema, la economía, me preguntó un señor, ¿peapio y la iglesia oye mete en la política?
Eso es la política, en primer lugar, abarca todo, la buena, la verdadera, auténtica política. Pepe, lo que nos dice el concilio, dice, no se puede pretender ser cristianos y marginarse de los esfuerzos por la reformar las estructuras sociales según la doctrina de la Iglesia. No se puede dejar de lado algunas cosas. Fácilmente, pero ya porque es conflictivo. Y yo quiero decirle que hay gente que posee, conocí yo gente que posee dinero y sin embargo no se olvida de Dios y comparte según la necesidad del otro. No se trata de dar gratis, pero ya me hará oportunidad a la gente, porque pea la verdad, el Concilio Vaticano II, los gozos y las esperanzas, la tristeza y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Todos somos discípulos del Señor, somos cristianos, y más todavía nosotros los pastores. Tenemos que tener en cuenta esto. Y nos dice el Evangelio Nuntiandi ya de Pablo VI, la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Economista, pero si no analizamos la economía, sino voy a hablar del efecto cuando falta la economía, y eso es el sufrimiento. Cuando no le alcanza a uno la economía, significa que hay desnaturalización de la riqueza, que era para todo. El Señor creó todo, tiene destino común. Toda la riqueza de la tierra, del aire, del sol, pero ayer creo que hubo un gran desalojo otra vez de los campesinos. Es una vergüenza en Paraguay, que tiene mucha tierra, y la de Taigo dice que estamos 7 millones a uno ponerle, y sin embargo hoy Coco Amba es un escándalo y es un clamor quejumbroso que clama al cielo. Y miren, de la primera lectura ya en condenaron y mataron al inocente, denuncia la opresión de los trabajadores por parte de los poderosos. Pero hoy te voy. Hay casi la o cumplir por algunos poderosos, tanto en el Chaco como en Misiones en Bucú. Hay también gente, la Asociación de Empresarios Cristianos, la escuela ABI, por la economía de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia. Y hay mucha otra gente, en particular, había un señor que ya murió, que está en la Textil Pilar y tenía estancia en el Chaco. Yo visité varias veces. Tenía muy bien a su personal, le pagaba y le trataba bien. Pero ella de Salmo 48. Inconsciencia de los ricos, hay de los que confían de su fortuna y hacen prevalecer su gran riqueza. Ya esa moverle plata o
o perumbaseo yujuare, quiere arrinconar a todo y que todos se sometan a él. Es lo que estamos sufriendo en Paraguay. Y el Evangelio sí, la vida no está en el poder, eviten con gran cuidado toda clase de codicia y avaricia. Va la codicia, yare comas allá y pota ve. Pero huercos está nunca la jimatain. Vea la codicia. A la avaricia, no me sea bebé. Conozco también gente en ese sentido, lamentablemente, allá por los andanzas que he tenido como sacerdote y como obispo. Estuve 17 años en el Chaco y 20 años como obispo en Misiones en Bucú. Evitar toda codicia y avaricia, esto es acumular bienes sobre bienes, ya potave, pero ya evitar la economía humanista y solidaria implica, antes que nada, justicia, también sí compasión, misericordia, capacidad de compartir. Eso es lo importante. Esto existe en la realidad nuestra, en las personas, en las empresas, en las comunidades. Cuando los administradores de los bienes públicos carecen de ello, estamos ante el aforismo, la verdad que dijo un filósofo: el hombre, lobo para el hombre. Lamentablemente es así. La grave situación, la realidad doliente del país, tu para ella es Samiara. Está bueno y por nada está aisladamente, institucionalmente, y ante el gobierno del Estado, porque el Estado somos todos. El gobierno del Estado tiene que proporcionar esa posibilidad, todo, con muchas cosas, trabajo, estudio. Y dice que la grave situación nuestra en Paraguay, la mafia de los pagarés. Va, y se vio los tres podrían de atumo, hay pero solucionar. Años ya que están llorando la gente y muriendo. Conozco un amigo que estaba en la parroquia y ahora también está en la mafia del pagaré. Por el préstamo que hizo, una señora hizo préstamo para comprar una cocina eléctrica que vale 200.000 guaraníes seguramente y le puso 200 millones. Cosas así. Otro, la corrupción normalizada. Se normaliza la corrupción. A este blanda se veía pecado lo mitad de vea. ¿Y eso qué significa? Ausencia de la ética y la moral, ausencia de conciencia humana y cristiana. Y está la evasión de los impuestos. Y entre el mismo Estado, anda unión y no es sapdio o suspende subir la luz, pero más a sufrir la gente que no puede tener luz y agua. Después, este robo del IPS ya es inconcebible. Millones dicen que se recauda IPS todos los días. No hay por guante, no hay por inyección, médicos, enfermeras, y por eso las enfermeras de IPS son 4.300 que están pidiendo salario justo. Que se le pague lo que tiene que pagarle el sueldo mínimo el Ministerio de Salud. Y no se le paga. Eso es terrible. 4.300 profesionales de blanco, médicos, reclaman salario justo, el salario mínimo que paga el Ministerio de Salud Pública. Además denuncian permanente acoso laboral, de que son víctimas toda esta gente. Imagínense. O faltar la plata a enfermeros, a los servidores de la salud, a los servidores de la seguridad,
Y aquí va. Falta la plata para los que trabajan realmente por el bien del pueblo. Es un pecado público, pecado que clama al cielo. Tenemos que tener en cuenta entonces, aquí yo estoy diciendo la situación nuestra. ¿Qué más? La venta de tierra, nada menos que por el responsable del INDER. Pero lo mitad ahí, por el bien del pueblo, por el bien de los campesinos, por el bien de del país. No, lo peor de todo esto es la corrupción, es defender a los indefendibles, a los delincuentes. Defienden porque es el partido. Ir un presidente de campaña, creo que es la campaña. Táticate, ya estudia. Peyule partido va a posero. Es promover la ignorancia, promover la chatura intelectual. Eso es promover el cretinismo. A Pepe no, y por el trabajo no va a posible. ¿Y qué política? Politiquería. La política buena es buscar el bien común, pero la el tema. Y la economía es un punto fundamental del bien común que tiene que ser para todo. La venta de tierra, nada menos que por el presidente del INDER. No defender nuestras grandes riquezas, otro problema serio. Itaipú, Yacyretá, sobre todo Itaipú, es realmente una vergüenza. El despojo, desalojo de indígenas y campesinos de sus tierras. El INDI no existe casi. Hasta ahora no tiene local en Asunción y no tiene fondo. Se cambió el presidente es un buen señor, pero vaya aportando sobre fondos. Nosotros del Comité de Iglesia acompañamos a los indígenas, acompañamos a los campesinos, a los roñas en la índipe. Sí, comprendemos el problema. Doble cuida la plata. Roña en la INDERPE, o ya llevo hoy. Desde que vino este presidente de INDER, no se abre más. Dice que el problema está en la calle. La calle es otro problema. El problema es en el campo. Lo mitad lleva a su Iyiwi, va a poseer en Iyiwi. Y esto que dijimos ya, el presidente dijo una vez, era presidente del Brasil, usen y abusen del Paraguay y a los brasileños. O abusar igual. El 70 millones un día ya. Se nos arruinó totalmente, en todo sentido, material, espiritual, económicamente y también culturalmente. Itaipú, no sé cuánto por ciento ellos utilizan. Ya en el gobierno y flojo, o no sé, cómplice. Hasta ahora nos tratan el anexo C, que hace rato venció. Esto y muchas otras cosas. La pérdida grande del bien común es la pérdida de la ética, la moral. Defender, proteger a los delincuentes. Ante estas realidades, en lo que está viviendo, sufriendo la mayoría del pueblo, quiero citar aquí algunas notas muy pertinentes. Desafío para la clase política, para todas las poblaciones, para todos nosotros. Tenemos que fomentar el bien común. Dice una nota, creo que del Ministerio de Defensa, del Ministerio de donde está La Plata.
la pérdida del poder adquisitivo. Hay lo mitad como Semana Santa, y digo, con Navidad, y cuando llega el asado, el petilazo. Pérdida del poder adquisitivo para los pobres, la rigidez del gasto público. El gasto público, ahorita vamos a ver que ya con clientelismo y prebendario. A la prebenda me hace cuál trabajo, pero eso de cuál trabajo, mi burubichacuera de, por ejemplo, parlamentario, o ganar, yo dije, se cuera Guatambina. Hay cuatro, no, veas, hay cuatro, porque veo yo juego con San Juan, me tiempo, PTI, miembro de la Cámara de Cámara Baja. El endeudamiento creciente, cada vez más ya debe, más lo debe a pueblo pagar, y antes ya pagan con nuestros impuestos. La insuficiencia de servicios esenciales se combinan para configurar un escenario que requiere un replanteamiento de fondo del modelo vigente. El ministerio creo que de la lo que era Ministerio de Hacienda, una nota MF nomás dice. Es un llamado a pensar más allá del corto plazo electoral. Elección ahorita a ver lo mitad ya de visita peitojo indígena entero o promete. A ver no cumplir. A ver ya aprendí. Ya acá acajataba. Ya servir duras y a Jesús. Cada año, cada vez en embotadura a la mitad, bueno, ya. Esto desafío también para todo el pueblo. Ya dentro de Peguana, ya creará conciencia, ya pagará y nos llama todo esto a la reflexión, a pensar y a participar y elegir bien y buscar candidato mejor, dejando de lado fanatismo de color, de ideología, etc. Entonces tenemos ejemplos. El ejemplo que nos da Ciudad del Este. Entero ella salvara. Aquí la llamada, nosotros no estamos para criticar nomás acá. Eso ya, ojo, ella no. La doctrina social de la Iglesia pide esto, una economía humanista y solidaria. O pretana o pavavepe, da iporio pretana o cape aneo sufriti. Hambre, o mismo sufría, para ver vegetar, o sufría ignorancia. ¿Cuántos jóvenes ni hay en Paraguay? Ni trabajan ni estudian. Es lamentable afirmar que el bien común más fundamental, como la economía humanista y solidaria, no existe para la gran mayoría de nuestro pueblo, y con ello la pérdida de credibilidad en las autoridades de nuestro gobierno. Peala y grave abundancia de las EIAS y cuay. Pero la mitad, como el COTE, hay dos. En este sentido, hay dos elementos, dos aliados muy fuertes, la necesidad y la ignorancia. O aceptaban de los 200.000, 300.000, no sé cuánto. Yo afirmo personalmente, la ausencia del Estado, la falta de políticas públicas y la pérdida de la ética y moral de nuestras autoridades es grave pecado de lesa patria que clama a Dios, que clama al cielo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, manaya yulaka cupebe, ya el yerubia ya de yerare, allá yerubia porque tu paseja es la gran abogada nuestra, es la gran
protectora de todo, rico y pobre. Pero ya es su cara, ya es su camanteana, buena voluntad. Peala y falta añade. Yandé lo mitad ya te conté ya muy, ya pensar. Y no se puede, no hay que pensar, ya dijo nada menos que una senadora del partido oficialista, una señora muy buena, respetable, Blanca Ovelar. Ella dice, nosotros en la dictadura teníamos debatíamos, es decir, discutíamos, pensábamos. Hoy día no. Hoy día viene la orden de arriba, la mitad, mayoría, listo. Apenas dice, nos están arruinando porque no nos deja pensar, nos están eliminando como personalidad, como persona, están atropellando nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestras cualidades. Entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar así. Y la gente me pregunta, ¿y te dedicas tú ya como un señor? Oye, usted es presidente. Eso no, la presidenta anda a estudiar ya, pues. Estudiar pues para estar con la gente y servirle en lo que pueda. Pastor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pedir, pero todos tenemos que tener conciencia de buscar solución buena. Va y ya pota un señor, entonces dice, ya pota, ya hasta ese lo mitame. Toda ataba que no guirei, ya hasta ese. Es necesario pensar y decidir, ejercer nuestro derecho, nuestra dignidad y sobre todo vencer esta gran falta de bien común, de amor a la patria. De amor a la patria significa no solamente amor a la bandera, de amor al himno, significa amor a la población, a los ciudadanos. Vea, es amor. Bueno, y ya dijimos la denuncia de IPS, de las enfermeras. Marina Cuesta, para agradecer seguramente se tituló La Tierra Menos Mal, después de muchos años de lucha, desde 2012 hasta 2025. Bueno, y los campesinos, el movimiento campesino paraguayo que está 1 año y 4 meses ahí en la calle delante del INDER, sin recibir respuesta alguna. Porque el momento en que dice que era de un narcotraficante, reprimí, pero terriblemente. Es una verdadera vergüenza que esto suceda en el país. Y esa piola tu paso, ojo basata o pavabepe. Te contegoyan de tao yeho basa. Añanere tame ya le con ape delicadeza, ape trabajo, ape empeño, ape compromiso. Compromiso, sobre todo en la iglesia. Y compromiso por los derechos humanos. Vea colomitándole que hoy en cuenta derechos humanos, derecho a la vida, nada menos. Y la vida implica economía social, implica todo. La vida tenemos que defender a toda costa. No solo defender, sino embellecer la vida. El que tenga una oficina, vamos a decir, coordinación de derechos humanos. Los pastores breves, allá porque falta, ya dejan los derechos para trabajar con lo que tiene esta tarea. Nosotros del Comité de Iglesia también luchamos por eso. Los Jesús Carlos Mitame, el aguante, la tolerancia tiene su límite. A la límite extralimitado de Ingo.
Ya no sabemos qué tiene que pasar, que no pase eso. Tu pasión, María, Nuestra Señora de Cacupé, ore domina los desacuados, la situación, Haroye involucra especialmente el llamado a los jóvenes, porque la gente dice, no, me pego a antes más. No, no puede ser. No hay mal que dure un año ya, con esperanza. Era el año de la esperanza, y la esperanza nunca se puede borrar. La esperanza es parte de la teología, teología fundamental, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos lleva a tener en cuenta fe, esperanza y caridad. Es fundamental de nuestra vida cristiana. Ani que peñan de esa lomita, apenas hay seis, o que ya lomita, hágame, o que hay captura porque tengo ahí no es ella, peare, oye ahí, a cristiano doña se concretamente hechos concretos de gente que nos ha querido hacer alguna trampa, alguna cosa fuera de lugar, en freezer se sube, ojo, pero no me apoyo. Otro atuñemos hoy, pero mira ahí. Oye, ¿qué es la politiquería? Vea, tú, en serio, Peña de Rundipa, de Mapujaguán, de ese tal partido, tal partido, ya pean de tal persona, pero mandato y ya, no, peareña aprender. O Pablo Mitaitaro guapa. Va, es de la clientelismo y problema. Pero bueno, pero Asunción. Dice que Asunción se puede manejar con 4.000 funcionarios y tiene 9.000. Oye, para las 9.000, entonces, oye, debe a PJP, oye, por ocupar la plata, en vez de invertir en cosas, oye, paga sueldo. Vamos a rezar a la Virgen para que nosotros tengamos conciencia. Primero, para tratar estas cosas sin escrúpulos, sin miedo, porque es parte de la vida. Y la evangelización es completa cuando tiene en cuenta la vida concreta del hombre. Tu pasó María Santísima, orero basamique, o para y te, a conde aron guajajinape, o ua vieja o hendúa bombirmigo y ellepe. Todo ya pone hipotaba. Se mandó a ver mi familia, yo le sé que orero basamina, acá bien, la familia Castillo de Ayola. Pero que está la oye urema, ya le mandó a pata, o ya es pata. A todos los que están aquí presentes y a los que nos escuchan, que le bendiga Dios Padre y Espíritu Santo por María Santísima. Amén. En esta gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia a tu misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. Vamos a responder: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que sea testigo de una economía del compartir, la justicia y la comunión, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por Monseñor Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista Misiones, para que su vida siga siendo testimonio de fidelidad y profecía en la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Cacupé,
para que Dios y la Virgen de Caacupé le conceda salud, fortaleza física y espiritual, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los familiares de las personas secuestradas, para que el Señor escuche sus súplicas, les dé consuelo en la angustia y esperanza en medio de la espera, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Gobernante ja empresario cuerareje, y catujan waisha o respeta dignidad humana, jato ñangareco ñanderecojare, roye uren debe ñandeyara. Orerendum mikena ñandeyara. Por los trabajadores, especialmente los más explotados y precarizados, para que sean valorados y protegidos en sus derechos, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Umi imboriajuba, oyujujan ñandereje putubo, ñandeyarareje consuelo jayerovia, roye uren debe ñandeyara. Orerendum mikena ñandeyara. Por todos nosotros, para que practiquemos la economía del cuidado, la generosidad y la equidad, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Tu pasú Caacupé. Mañami a Nemembuicura Getaite, voy a abejina. A Getao Gendúa, co Santa Misa Coa. Rogerovian de Pocones Jamás, por el corazón de los poderosos, de los gobernantes. Eso hay que ver, justicia, porque usted se lo mete la paz, agua, pues. Jesucristo, amén. Amén. Presentamos el pan y el vino, signos del amor que se entrega. Ofrecemos también nuestra contribución económica para el sostenimiento del santuario. Que esta ofrenda sea semilla de una economía más justa, humana y fraterna. Recordamos que está habilitado el POS bancario para todos aquellos peregrinos que quieran realizar su aporte a través de ese medio. Presentan pan y vino funcionarios del BNF, signo del uso justo y fraterno de los bienes. Que el Señor nos haga más solidarios. Presentan pan y uva y su aporte de alimentos, Comunidad San Óscar Romero, ex Marinacue. Así también presenta su aporte el Grupo Asesores SRL de Ciudad del Este. Acompañamos este momento cantando. Hermanas y hermanos, para que ese sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo has mandado a celebrar. Nos ha mandado a celebrar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracia. Es nuestro deber cantar en tu honor. Himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día, tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de tu reino. Por eso, mientras aguardamos tu última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa León XIV, nuestro obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Tomase Caacupé, su esposo San José, los apóstoles, los santos y santas, San Roque González de Santa Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Acuérdate. ¿Dónde está? Ya. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Yambo asao yupecuera ñande yara Jesucristo pyaguapy.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Jesús, que se hizo pobre para enriquecernos con su amor, se nos da como alimento de vida. Al recibirlo en la comunión, abramos el corazón para vivir con sencillez, generosidad, compromiso, por una economía que refleje el reino de Dios. Rezamos la comunión espiritual con quienes no lo puedan recibir sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos.
Oremos. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Avisos y agradecimientos. Hoy sábado, 9º día de nuestra novena, la Santa Misa de las 19 horas será presidida por el Monseñor Juan Bautista Gavilán, obispo de Coronel Oviedo. Así también recordamos a cada peregrino que a partir del día de hoy comienza nuestra Serenata Guazú con artistas nacionales. Agradecemos infinitamente al Monseñor Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista Misiones Iñembucú, por presidir esta Santa Misa. Agradecemos también al coro permanente de nuestra Basílica Santuario por animar excelentemente nuestra Santa Misa. Agradecemos a los diferentes medios de comunicación que transmiten esta Santa Misa, como así también un agradecimiento especial a todos los servidores de la Basílica Santuario, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, uniformados de la Policía Nacional y Municipal, por su gran ayuda en esta festividad. Así también saludamos a las peregrinaciones presentes, peregrinos misioneros del Beato Padre Eustaquio, Congregación de los Sagrados Corazones, comitiva de Choré, departamento de San Pedro, ciclistas de la ciudad de San Joaquín, peregrinos de Isla Peña Hermosa de Ciudad del Este, bicicleteros de Tacuatí, departamento de San Pedro, catequistas Cabeví de Tuparendá, ciclistas Villarreal de Concepción, familias de ciclistas de Tebicuarumí, familias de la parroquia Santa Catalina de Siena, Fernando de la Mora, Ciudad del Este, comunidad San Óscar Romero, ex Marina Cue, como así también a cada uno de los peregrinos presentes el día de hoy. Peteín Yepopete Jataporá, mis queridos hermanos. Hoy culminamos nuestra novena con el llamado a construir una economía humanista y solidaria. Que Tupacenca Acupé nos inspire a vivir con corazón desprendido, atentos al clamor de los pobres y comprometidos con la justicia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo unigénito, en la que creemos, y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Para que, celebrando la venida del tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna cuando venga por segunda vez en su gloria. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza. Acá nomás. Rezamos. Bendita Sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada puesta ante la bendita imagen de tu Pascuca Acupé, Yacupivo Peñandepo, Ayacupivo Ubate Peñandepañuelo, agradeciendo por este regalo a cada peregrino, cantemos con fervor todos juntos el himno a la Virgen. El momento en que nuestra Madre sale a nuestro encuentro y es el momento en que la saludamos, mis queridos hermanos. Le damos las gracias por tantas bendiciones. Gracias, Virgencita, por nunca dejarnos solos. Gracias por escucharnos siempre. Cherobasamina Jesús. Arriba esos pañuelos, mis queridos hermanos. Forma, damos por finalizada la Santa Misa del Novenario en honor a tu Pascuca Acupé. Muchas gracias.